Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Ha sido el momento en el cual Dios ha puesto en nuestros corazones el llevar un mensaje de la palabra de Dios, que es el séptimo mandamiento. Como ustedes podrán haber oído y haber visto, que nosotros empezamos desde el primero y vamos ahora en el séptimo mandamiento, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, este mandamiento, este séptimo mandamiento, trae como respuesta y pregunta de lo que Dios nos quiere formular a través de su palabra. Mis hermanos, este es uno de los mandamientos que nosotros, como hombres que somos los que más fallamos en ese sentido, mis hermanos. Aquí estamos metidos todos. La iglesia, los que son personas que han tenido un mayor conocimiento, todos estamos nosotros metidos en esta situación porque nosotros le hemos fallado a Dios. Y aquí está el séptimo mandamiento. Lo más importante para ahora, mis hermanos, es que nosotros oigamos este mandamiento y pongámoslo en práctica para que tenga usted felicidad en su hogar, con su esposa, con sus hijos, y puedas tener una familia bendecida delante de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, el título de este séptimo mandamiento, pero trae un título principal de todos, que se llama El pecado quebranta la ley espiritual. El pecado quebranta la ley espiritual. Mis hermanos, la compatibilidad sexual es una de las cosas por la cual nosotros le fallamos al Señor. La compatibilidad sexual, o es decir, la relación sexual dentro del matrimonio, es uno de los puntos importantes para la felicidad en el hombre y la mujer. Es uno de los puntos más importantes para la felicidad entre el hombre y la mujer. Es decir, los que están dentro de lo que Dios establece en su palabra, que es el matrimonio, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, esta es la pregunta que nos hacemos nosotros, cada uno de nosotros, cuando nosotros adquirimos y hacemos la compatibilidad sexual, lo más importante en el matrimonio. La pregunta es, en nuestra época de hogares desintegrados, la delincuencia juvenil y tendencias psicológicas modernas, muchos dirán que sí, pero los hechos son claros, mis hermanos. Cuanto más se ponen en práctica las teorías modernas sobre el matrimonio, más rápidamente se eleva la tasa de divorcios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros faltamos a la palabra de Dios y quebrantamos el séptimo mandamiento. Y esto nos rige a nosotros como hombre, también a la mujer, al joven, a la jovencita. Y hoy vemos nosotros, mis hermanos, que no solamente somos nosotros, sino que ha llegado al alcance de los niños y de las niñas, que no teniendo conocimiento, actúan haciendo cosas en las cuales Dios prohíbe en su palabra y haciendo cosas que hacen los adultos para que ellos queden faltando a este séptimo mandamiento por falta de conocimiento. Dice, y más hijos pequeños quedan destinados a vivir sin la bendición de un hogar estable y feliz. Hermanos, la dolorosa realidad es que casi la mitad de los matrimonios en muchos países terminan en los tribunales de divorcio. Sí, mis hermanos, el matrimonio termina, pero no termina el sufrimiento, el dolor ni las penas. Para los hijos pequeños de las familias deshechas, los años de frustración y vacío son apenas el comienzo. ¿Cuál es el verdadero sentido del matrimonio?
¿Hay algo que los hombres y mujeres de nuestra época necesitamos saber? Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña y dice que existen leyes y principios dictados por Dios que pueden proteger el matrimonio cristiano y dotarlo de felicidad y de un sentido de propósito. Esto es lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Claro, nosotros traemos una naturaleza pecaminosa en la cual nos lleva a quebrantar este mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento de acuerdo a lo que estamos nosotros explicando aquí en este momento? Mis hermanos, amigos y oyentes, el Dios creador dedicó 2 de sus 10 mandamientos de leyes espirituales, el decálogo a la protección de la relación en el hogar y la familia. En esta publicación ya hemos hablado de la primera de estas leyes. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Mis hermanos, la otra ley que rige el hogar y la familia se encuentra en el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Séptimo mandamiento, no cometeremos adulterio. Esto es algo que Dios nos está advirtiendo para que nosotros podamos tener un hogar feliz y un hogar bendecido por Dios cuando nosotros no quebrantamos este mandamiento. Éxodo 20:14. Vamos a comprobarlo por medio de la palabra de Dios, mi hermana Marta, que dice la palabra de Dios, esposa mía. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No cometerás adulterio. Amén. Mis hermanos, la palabra nos enseña, no cometerás adulterio. Amén. ¿Qué significa adulterio? La palabra adulterio viene a ser algo tan grave cuando nosotros hacemos un pacto con Dios en el matrimonio. Cuando nosotros llegamos al altar en la cual nos comprometamos delante de Dios y de nuestra pareja, que es la mujer, en la cual nosotros queremos ser fieles, primero delante de Dios y segundo delante de nuestra cónyuge, que es nuestra esposa y mujer. Así ella, el mismo tanto para con nosotros. Entonces, Dios nos llama a que nosotros pongamos en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra. Dice, el Dios Todopoderoso dictó este mandamiento para salvaguardar la honra y la santidad del matrimonio. ¿Oído? La honra y la santidad del matrimonio, mis hermanos. El matrimonio, cuando es establecido bajo los decretos de leyes en la cual Dios estableció en su palabra, que son aquellos compromisos en la cual nosotros nos comprometemos delante de la presencia de Dios, ser fieles ante Dios y ser fieles ante nuestro matrimonio. Y si nosotros no cumplimos con esto que Dios nos ha dado, estamos nosotros quebrantando el séptimo mandamiento. Y vienen consecuencias, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Vienen consecuencias graves a nosotros si quebrantamos este séptimo mandamiento por la cual Dios nos ha dado. Justamente, después del sexto mandamiento, que declara el carácter sagrado de la vida humana, Dios ubica esta ley para proteger la relación más elevada entre los seres de la tierra. ¿Por qué? Porque el matrimonio y el hogar forman la base de toda la sociedad decente. Las palabras del mandato prohíben directamente el adulterio porque ésta infringe los derechos sagrados que corresponden a la relación del matrimonio, mis hermanos. El espíritu del mandamiento muestra claramente que toda conducta impura antes del matrimonio es un mal que se le hace a una futura unión conyugal y que la infidelidad antes del matrimonio constituye una violación de este, mis hermanos. Aquí nos está enseñando el Señor y lo tenemos como costumbre, que cuando la pareja va a tener, es decir, va a celebrar la unión matrimonial, un hombre y una mujer, siempre hay
una costumbre que se vale Satanás para llevar el compromiso del matrimonio manchado delante de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos llegar nosotros delante de Dios después de que yo tuve una gran fiesta de soltero donde me dieron el regalo de una mujer hermosa para que yo hiciera sexo porque yo era la despedida de soltero? No, mis hermanos, ¿cómo puedo yo llegar delante de Dios y comprometerme delante de Dios y junto con mi esposa ahora? Y si la cuestión pasa que también la esposa tuvo una, o la pareja, la señorita tuvo una despedida de soltera y también pasó lo mismo. Mis hermanos, ¿dónde está el compromiso que tenemos con Dios? Nosotros que estamos creyendo que estamos jugando con Dios nosotros no podemos jugar, mis hermanos, porque las cosas de Dios son en serio. Las cosas de Dios que nos enseña en su palabra es porque Él es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Tú tienes que llegar delante de Dios, ya delante de Dios, bajo la comunión, delante de Dios, bajo la relación delante de Dios, en la cual tú vas a llegar limpio y puro delante de la presencia de Dios, tanto como al hombre como a la mujer. Sí, mis hermanos, tal como lo es el adulterio cometido después de la boda. El séptimo mandamiento prohíbe en principio toda forma de relación sexual ilícita, incluida la homosexualidad femenina, que ahora es un pecado extendido por el mundo occidental. Mis hermanos, y ahora vemos nosotros que no solamente el matrimonio es entre hombre y mujer, sino ahora viene siendo un matrimonio, pero ese no está autorizado por Dios. Ese es un matrimonio en el cual dos hombres se casan para tener ¿qué? ¿Para tener qué? ¿Qué puede haber ahí? Ahí no hay un amor de Dios, porque el amor de Dios es diferente a ese amor pecaminoso y corrompido. Dos hombres con dos, un hombre con otro hombre. Dos mujeres, una mujer con otra mujer. ¿Qué es esto, mis hermanos? Nosotros vemos que una persona de la política muy grande allá en Bogotá se casó con otra mujer. ¿Qué puede existir de eso? Inmundicia, porquería, lo que existe ahí, mis hermanos. Nosotros tenemos que hablar claro las cosas porque Dios me manda que hable claras las cosas y que tenemos que enseñarle a nuestros hijos la verdad, porque no puede ser de que nosotros estemos actuando de una forma diferente en cuanto a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, el matrimonio a los ojos de Dios es algo tan precioso. Un hombre y una mujer, una pareja, como hizo Adán y Eva. Así, hombre y mujer. El matrimonio a los ojos de Dios es algo tan precioso, tan justo y tan sagrado, que no ha de profanarse. En esta época de matrimonios desdichados y hogares divididos, es apremiante la necesidad de que comprendamos el significado del matrimonio y su gran propósito dentro del plan de Dios. Mis hermanos, tú cuando va la familia a un matrimonio, van niños y van niñas a ese matrimonio. Y ese matrimonio está dando ejemplo a ese niño y a esa niña, que para poder llegar uno delante de Dios, tenemos que llegar en compañía de una mujer, porque ella fue la que Dios nombró para nosotros, y nosotros somos la compañía de la mujer, porque Dios nos nombró a nosotros para tener nosotros una relación de matrimonio, como lo enseña la palabra de Dios. Mis hermanos, dentro del plan de Dios existe eso, en que nosotros demos ejemplo a nuestros hijos, a nuestras niñas y a nuestros niños. Pero tenemos que hacer el matrimonio y enseñarle a nuestros hijos que es en el tiempo de Dios que un hombre y una mujer se casan. No es en el tiempo de un niño o de una niña que no tiene madurez, que no puede llegar a tener un matrimonio con una mujer porque él no tiene ninguna responsabilidad y todavía está en pañales para empezar a tener una responsabilidad. Mis hermanos, por eso es que Dios nos llama a que nosotros le enseñemos a nuestros hijos los 10 mandamientos.
El propósito, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Es la pregunta. Mis hermanos y amigos y oyentes, resulta imposible comprender el verdadero significado del matrimonio sin entender primero que la sexualidad y el matrimonio fueron dados y fueron ordenados por Dios. Que la sexualidad fueron dados y fueron ordenados por Dios. Amén. Desde el principio de nuestros tiempos, Adán y Eva, Dios les dijo, Adán le dijo, creced y multiplicaos. Antes de ellos pecar, antes de desobedecer, ya Dios había establecido creced y multiplicaos. Antes, no quiere decir que el sexo está entrando en la era del pecado, no, Señor, porque esto fue autorizado por Dios, mis hermanos. Pero el hombre ha corrompido esto, porque se dejó llevar de Satanás. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, dejar a Dios por fuera de la relación matrimonial, como suele hacerse en nuestra era moderna, es degradar la unión matrimonial, reduciéndola a una simple unión carnal. Mis hermanos, Dios habla de un matrimonio bajo un pacto con Dios. Dios habla de un matrimonio, de un sacramento con Dios. Pero no es un matrimonio en la cual se va a unir una pareja, hombre y mujer, pero se va a tener de testigo que al notario, que es el que le está dando la razón para que ellos tengan una relación sexual. Dios dice en su palabra y nos enseña y significa lo que significa el séptimo matrimonio, en la cual dice, como suele hacerse en nuestra era moderna, es degradar la unión matrimonial, reduciéndola a una simple unión carnal. Veamos el propósito que tuvo Dios al crear al varón y a la mujer. Dijo el eterno Dios, después de haber creado al varón, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea. Génesis capítulo 2, versículo 18, ¿qué dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor, mis hermanos? Dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Gloria al Señor. Sí, mis hermanos, dice capítulo 18, para darle la honra y la gloria. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté soltero. No es bueno que el hombre no tenga su ayuda idónea. Esto está relacionado por el pensamiento y el amor de Dios hacia nosotros, porque Él sabe de que nosotros necesitamos de una compañera, de una esposa, de una amiga, pero amiga del matrimonio. Mis hermanos, nosotros necesitamos que nuestra esposa esté con nosotros y nosotros con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a envejecer, porque nosotros necesitamos de ellas y ellas necesitan de nosotros en todas las circunstancias, mis hermanos. Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. Amén. Ayuda idónea, lo que significa Dios en su palabra, mis hermanos. Dios vio que un varón solo era un ser incompleto. Sí, mis hermanos, cuando el hombre mantiene en esto de la soltería, es un hombre que está incompleto, correcto, y así lo establece Dios en su palabra. El hombre está incompleto porque no tiene a su esposa, porque no tiene a la compañera, porque no tiene a la ayuda idónea, tal como lo establece Dios en su palabra, mis hermanos. ¿Y por qué nosotros desobedecemos la palabra de Dios? Si Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, para glorificar el nombre del Señor. Dijo el eterno Dios, después de haber creado al varón, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea.
Dios vio que el varón era un ser incompleto, por lo cual decidió darle una ayuda idónea, alguien que pudiera ser una verdadera compañera en su vida. Por tanto, el objetivo primordial del matrimonio es que el hombre y la mujer queden completos. Cada uno es incompleto sin el otro. Debemos de estar los dos, hombre y mujer, para ver una armonía completa. Hombre y mujer, conformar una familia y conformar un hogar. Un hombre que esté solo está incompleto. Una mujer que esté sola está incompleta. Y llegará la vejez. Lo más grave, lo más horrible, la soledad de la vejez, que no tiene ni siquiera alguien que le dé un vaso de agua. Porque, mis hermanos, usted no se va a arrimar a un hermano. Usted estando soltero no se va a arrimar a un hermano, porque lo primero que sale es que tu esposa no lo va a permitir. Porque Dios nos habla en su palabra que nosotros tenemos que aprovechar nuestra juventud para poder nosotros buscar nuestra ayuda idónea, que es una mujer establecida por Dios. Pero entonces tú te echaste el mal encima y ahí están las consecuencias para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, por lo cual decidió darle una ayuda idónea a alguien que pudiera ser una verdadera compañera en su vida. Por tanto, el objetivo primordial del matrimonio es que el hombre y la mujer queden completos. Cada uno es incompleto sin el otro. El hombre solo no podía cumplir el propósito para la cual Dios lo creó. Sí, mis hermanos, el hombre solo no podía completar el propósito por la cual Dios lo creó. Porque solo no. Dios necesitaba la pareja, así como fue Adán y Eva. No estaba en capacidad de aprender las lecciones del carácter que Dios dispuso, y por eso Dios creó a la mujer como ayuda para el varón. En este acto de creación mostró que los dos habían de convivir como esposo o esposa en una unión física, compartiéndolo todo en la vida para que su existencia fuera completa y tuviera sentido. Y tuviese sentido, mis hermanos. Este es la primera parte de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra y a través de la interpretación de su palabra y a través del séptimo mandamiento. Segundo objetivo de la sexualidad y del matrimonio es engendrar y criar hijos, pues Dios le dijo a la pareja: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿qué dice la palabra de Dios? Génesis 1, 28, para darle la Dice honra. así la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Mis hermanos, Dios nos habla muy claro en su palabra. Dice, y le dio su bendición. Dios bendijo a la pareja en el momento que ya estaban ellos ya habían tenido una madurez, ya habían tenido una madurez, se habían conocido cómo eran sus genios y toda esta cuestión. Pero, y les dijo, tengan muchos hijos, dice, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Dios está hablando de todo. Dios le dio al hombre toda la prioridad, toda la importancia se la dio al hombre y a la mujer, para que pudiéramos nosotros tener familia, muchos y muchos hijos. Amén. Pero le voy a decir algo, mis hermanos. Según se entiende, que el hombre al pecar vino el sexo, como si el sexo hubiera sido pecado, como si Dios hubiera nombrado el sexo como pecado. No, mi hermano, ya Dios había establecido el sexo y le había dado el orden de crear hijos, muchos hijos. Amén. Con la mujer, antes de caer el hombre en la desobediencia,
por la cual Dios le dijo que era prohibido tomar del árbol de la vida y de la muerte, por la cual Dios le prohíbe al hombre. Pero el hombre desobedeció, pero ya esto está fuera de lo que es la creación. Dios establecía una familia, Dios establecía desde un principio, ese era el propósito de Dios para con el hombre y con la mujer, para darle la honra y la gloria al Señor. ¿Qué dices tú, mía? Aquí en la Biblia también dice en Génesis 1:27, y aquí lo dice claro: y creó Dios al hombre a su imagen, Dios los creó, varón y hembra los creó. Gloria a Dios. Hermanos, Dios creó a nosotros, nos creó a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a imagen de semejanza del Dios grande y todopoderoso, el Padre eterno. Pero la mujer fue hecha a imagen de nosotros, carne y hueso. Por eso la sacó de la costilla de nosotros. Por eso la mujer salió de la costilla de nosotros, para que supiéramos de que nosotros somos de la misma carne. ¿Se damos cuenta? La sabiduría de Dios para con nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros amemos a nuestras mujeres, así como Dios Padre Eterno nos ama a nosotros, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, Dios vio que un varón solo era un ser incompleto para darle la honra y la gloria. El hecho de engendrar hijos trae consigo la responsabilidad de criarlos, mis hermanos. El hecho de engendrar hijos trae consigo la responsabilidad de crearlos y protegerlos. Y para criar y formar un hijo correctamente es indispensable que haya un hogar y un matrimonio estable y feliz. Dios ordena, instruye al niño en su camino, y aun cuando se fuere viejo, no se apartará de él. Vámonos para Proverbios capítulo 22:6. ¿Qué dice Dios en su palabra para darle la honra y la gloria al Señor? Dice así la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Mis hermanos, Dios nos está dando a través de su palabra la clave para poder nosotros saber levantar una familia tal como Él lo enseña en su palabra. En el versículo 22:6 dice la palabra de Dios: dale buena educación, dice Dios en su palabra. Nos dice a nosotros: dale buena educación al niño de hoy, y al viejo del mañana jamás lo abandonará. Y el viejo del mañana jamás abandonará aquel que le dio buena educación. Aquel padre que se dedicó a trabajar para levantar la familia feliz. Aquel padre que está cumpliendo con el pacto Amén. que hizo con Dios. Aquel padre que le está dando un buen ejemplo. Aquel padre que le está dando el alimento y está haciendo feliz a su esposa y a sus hijos. Eso es, y él mismo se siente complacido porque Dios nos da ese sentir en nuestras vidas para darle la honra y la gloria al Señor. El hogar y la familia forman la base de toda sociedad decente. En el hogar aprenden lecciones de carácter. Oído, en el hogar, en la casa paterna, en el hogar aprenden lecciones de carácter. Y los rasgos de carácter como la paciencia, como la comprensión y la bondad. Mis hermanos, Dios nos da a través de su palabra y de sus mandamientos los valores para nosotros poder crear a nuestros hijos: el respeto, la bondad, la comprensión, lo que es la moral, lo que es el buen ejemplo. Tantos valores que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos levantar a nuestras familias bendecidas delante de Dios, porque Dios bendice a una familia que está dentro de la cobertura de su palabra. Dice la palabra de Dios: el hogar y la familia forman la base de toda sociedad decente. Oído,
En el hogar se aprenden lecciones de carácter y los rasgos de carácter como la paciencia, la comprensión y la bondad. Son cualidades que Dios desea ver en nosotros para toda la eternidad. Y la relación familiar es uno de los mejores medios para adquirirlas. Las lecciones de decencia, lealtad y sentido de responsabilidad se aprenden en un hogar feliz y equilibrado, mejor que en cualquier otra parte. Por tanto, viene un tercer objetivo por el cual Dios nos está enseñando, importante de la sexualidad y el matrimonio, además de que seamos completos y que engendremos y queremos hijos, es que el hogar y la relación familiar sean un medio en el cual se vaya formando el carácter. Mis hermanos, el reino y la ley de Dios se basan en el amor. Jesús dijo, bienaventurado es dar que recibir. Para obedecer las leyes divinas del matrimonio, esposo y esposa tienen que entregarse el uno al otro en cada fase y en cada aspecto de su vida. Mis hermanos, es algo que Dios establece. En el momento que nosotros nos estamos casando y estamos recibiendo a través del pastor, o en mi caso, cuando tuvo el sacerdote, pero el sacerdote leyó la palabra de Dios y él leía y decía, recibirás a tu esposo en esto y esto, y usted se compromete delante de Dios de cuidarla y hacer esto y esto y esto. Todo esto nos enseña el Señor y lo mismo le pasa a la esposa. Todos nosotros nos comprometemos delante de Dios, delante de la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios está en ese momento ahí. Ahí está el Espíritu de Dios, que es lo que nosotros nos comprometemos delante de Dios cuando nosotros hacemos un pacto con Dios. Iglesias cristianas que no hay ninguna imagen, pero está la palabra de Dios, que es la que nos guía y la que nos enseña qué es lo que debemos hacer cuando nosotros nos casamos. Mis hermanos, es eso a lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, qué es lo que Dios nos enseña con su palabra. Para obedecer las leyes divinas del matrimonio, esposo y esposa tienen que entregarse el uno al otro en cada fase y en cada aspecto de su vida. Mis hermanos, el matrimonio reflejo de Cristo y de su iglesia. El matrimonio es el reflejo de Cristo y de su iglesia. Mis hermanos, la unión conyugal tal como Dios lo ordena es sagrada, tan sagrada que su palabra, el Dios Todopoderoso, se vale de esta unión como símbolo o modelo de la relación entre Cristo y su iglesia. Leamos en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 24, ¿qué dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor? Dice así la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 28. El 31. El 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos ha dado y nos ha dictado su cartilla, nos ha dado su mandamiento, nos ha dado la forma de cómo explicarnos cómo es que debemos de comportarnos. Amén, primero delante de su presencia y delante de nuestras esposas y la esposa delante de su esposo, para conformar un matrimonio consagrado a Dios, para poder tener frutos, y esos frutos son los hijos, que es la felicidad de un matrimonio. Y vienen los hijos sanos, porque cuando nosotros actuamos en obediencia, de acuerdo a la palabra, cuando nosotros actuamos en sacramento, cuando nosotros actuamos en un pacto con Dios, delante de la presencia del Espíritu de Dios,
Dios bendice a la pareja para que vengan hijos sanos. Para que vengan hijos sanos, no vayan a venir hijos con enfermedades, con cosas horribles, mis hermanos, que se están viendo hoy en día. Pero todo se debe a que nosotros le hemos fallado al Señor. Porque nosotros no hemos llegado ante tu presencia reconociendo nuestros errores y pecados antes de casarnos. No, sino que hacemos nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Despedida de soltero, y lo primero que hacemos nosotros es el adulterio. Ahí estamos adulterando, porque ya no vamos a casar y estamos empezando con el adulterio, tanto el hombre como la mujer. ¿Cómo puede haber, mis hermanos, un matrimonio en la cual tenga hijos sanos? Si nosotros estamos quebrantando la palabra de Dios, estamos pisoteando, escupiendo la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios dice en su palabra, en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice la palabra, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Mis hermanos, Jesucristo, Dios compara el matrimonio como la relación que tiene Jesucristo con la iglesia. Sí, mis hermanos, Dios nos da una esposa. Aquí tenemos nosotros, yo tengo mi esposa, pero Jesucristo también tiene su esposa. Esa esposa es la iglesia. Amén. Es la iglesia. Y las personas en las cuales Él se sacrificó por estas personas, dio su vida para que fuera santificada a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Los esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo lo hace con la iglesia. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos un miembro de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola carne. Mis hermanos, esto no es que es invento de nosotros o que nosotros estamos inventando que los hijos tienen. No, los hijos tienen que obedecer esta palabra y dice, dejará padre y madre y se unirá a su esposa, que es su ayuda idónea, y harán una familia y serán bendecidos. Porque este es el mandamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros desde el momento en que hizo Adán y Eva, en la cual Dios los mandó a crecer y multiplicados. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es nuestro Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres casadas o la mujer casada estén a sus maridos en todo. Aquí Dios muestra que en el hogar cristiano la esposa ha de someterse al esposo como cabeza de familia, del mismo modo en que tiene que aprender a someterse a Cristo por toda la eternidad. Y esta relación santa enseña una lección de fidelidad duradera delante de la presencia de Dios. Porque Dios ama al hombre obediente y lo llena de bendiciones. Esas bendiciones se convierten en cosas hermosas para nosotros, en salud, en prosperidad, en paz en nuestras vidas, los negocios que salen bien. Tú empiezas y te casas y te empiezas, y en el matrimonio tú empiezas en nada, empiezas en lo poquito y vas creciendo cuando quieres a tener una empresa. Porque Dios bendice al matrimonio que obedece la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña. Luego, este pasaje de la Sagrada Escritura se dirige al varón. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Jesucristo sirvió, ayudó, preparó, protegió a su iglesia e incluso se entregó por ella. De igual modo, el marido ha de proteger a su esposa, ver por ella, guiarla, animarla, amarla. El hombre cristiano ha de ser la cabeza de su hogar, debe ejercer este cargo para servir y dar protección, guía y felicidad a su esposo y familia. El varón, dice la palabra de Dios, tiene la responsabilidad ante el Dios Todopoderoso de desempeñarse debidamente como cabeza del hogar. Teniendo en cuenta esta gran lección y esta finalidad del matrimonio, Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Mis hermanos, Dios establece el matrimonio para que haya una comprensión. Pero, ¿qué pasa hoy en día, mis hermanos? Toda la juventud y nuestra familia se está perdiendo porque nosotros no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Hoy vemos nosotros que nuestros hijos crecen sin conocer la palabra de Dios, sin conocer los 10 mandamientos, mis hermanos. Tiene un niño que creció a juventud, tuvo una edad adulta, se casó, tuvo una esposa. ¿Y qué pasó con ese joven? Que entró en las malas compañías, en los males caminos que existen en este mundo y vino fue a destruir a su esposa y destruir, a cogerla a golpes, a patadas, a escupirla, a decirle cosas. Así empieza el hombre y luego este hombre procede a destruir su vida y destruir el hogar y destruir sus niños y luego procede a destruirse él. Por eso es que dice la palabra de Dios, porque Satanás vino a matar, robar y destruir, mis hermanos. ¿Por qué nosotros nos dejamos llevar de este ser maligno llamado Satanás? Porque nosotros no estamos dentro de la cobertura de la palabra de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos mandamientos. Pues Jesucristo dijo, si tú me amáis, el mismo Rey de Reyes dijo, si tú me amáis, el que hizo los mandamientos dijo, guardar y obedecer mis mandamientos, dijo el Señor en su palabra. Por algo Él lo dijo, y aquí estamos viendo nosotros la respuesta de todo esto. Hermanos, en la unión conyugal, hombre y mujer se hacen uno. Su relación debe entonces representar y reflejar la relación eterna de amor y servicio que existe entre Cristo y su iglesia. Entre ellos no debe de interponerse nada. Amigos y oyentes, la lección del matrimonio es una lección de fidelidad eterna a Jesucristo como nuestra cabeza. Separarnos de la pareja que Dios nos dio es desconocer la lección que quiere enseñarnos con el matrimonio. Es una afrenta al Dios Todopoderoso porque niega su sabiduría al ordenar la unión matrimonial que nos hace realmente una carne con nuestro cónyuge. Mis hermanos, ¿cómo vamos a ser felices al Dios viviente? ¿Cómo vamos a ser fieles al Dios viviente en toda la eternidad si nuestro egoísmo nos impide ser fieles al esposo o a la esposa, a quienes estamos unidos en esta vida, no por solo unos años? ¿Cómo permanecemos fieles a Él si no aprendemos la lección de paciencia, bondad, dominio propio, fidelidad dentro de la sagrada unión matrimonial? Mis hermanos, la fidelidad ante Dios es que tú tengas una sola esposa, no tengas 2, 3, 4, 5 mujeres. ¿Qué es esto, mi hermano? Usted no puede educar a todos esos niños y la vida tuya es corta. Tú no puedes ver a tus hijos ya grandes o profesionales. No, mis hermanos, la vida real nos existe. La vida real nos pide a que nosotros tenemos que actuar bajo la cobertura de la palabra de Dios, porque nosotros tendremos que pagar consecuencias por no haber sido responsables delante de la palabra de Dios y delante de nuestras vidas y de la vida de nuestras esposas. A esto es que lo que Dios nos está queriendo conllevar en cuanto a esto, el séptimo mandamiento. La enseñanza de Jesucristo. Ahora vemos, mis hermanos,
más claramente, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo enseñó que los votos matrimoniales son de carácter duradero? Cuando los fariseos hipócritas le preguntaron por qué Moisés permitió el divorcio en tiempos del Antiguo Testamento, respondió: por la dureza de vuestros corazones. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, ¿quién dice? Jesucristo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o decir repudia o odia o desprecia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con esta repudiada también adultera. Mis hermanos, porque los dos hicieron un delito delante de Dios. Él cometió adulterio y ella también cometió adulterio. Entonces quedaron repudiados los dos. Él se casa con otra mujer y comete adulterio porque la propia tuya todavía está viva. Y ella se casa con otro hombre y comete adulterio porque su esposo todavía está vivo. La única forma por la cual Dios acepta un divorcio es cuando, como nosotros, que siempre fallamos delante de Dios, hacemos nosotros otro nido de amor por fuera y dejamos a nuestra propia esposa en la casa, creyendo que el hombre está cumpliendo como debe ser. No, sino que está cometiendo adulterio en otro y con otra mujer, en otro lugar y con otra mujer. Mis hermanos, Dios dice que el que comete adulterio, ese paga consecuencias. La mujer no cometió adulterio, pero hubo un divorcio, separación de cuerpos total, que la mujer puede hacer otra vez su vida tal como lo hizo en un principio. Tener otro varón que sea de principios adecuados por la cual Dios le va a mostrar. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19, 8 y 9, ¿qué dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor? Dice así la palabra del Señor. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara y Dios nos habla a través de sus Sagradas Escrituras. Nosotros hablamos a través de las Sagradas Escrituras. Yo estoy hablando a través de Dios habla hoy, la Biblia católica, apostólica y romana. Aquella Biblia que Dios permitió que se hiciese para que nosotros, como cristianos evangélicos, nos demos cuenta de lo que Dios dice en esta palabra, lo dice aquí, pero si la iglesia tradicional no está cumpliendo con esto, ni está enseñando a estas personas a los cuales nos enseña en su palabra, están cometiendo un error. La iglesia cristiana sí lo hace, pero tenemos nosotros que obedecer, llevar a las personas que van entrando en matrimonio, llevarlos a que esto es una palabra de Dios y hay que creer lo que Dios nos dice en su palabra. Dice, Jesús le dijo, precisamente por los tercos que son ustedes, le dijo esto a los fariseos, saduceos y escribas. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Luego dice Jesucristo, yo os digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, es decir, una unión que no tiene validez, puede ser unión libre o una unión que no tiene la palabra de Dios o no tiene un sacramento o no va a haber un pacto con Dios, y se casa con otra, comete adulterio. Claro, ¿por qué? Porque esta persona en la cual Dios establece en su palabra que el hombre tiene que casarse bajo sacramento o bajo pacto con Dios.
anunciando la palabra que Dios nos establece y nos dice en su palabra. Pero cuando nosotros recibimos esta bendición en cuanto a su palabra, en la cual nosotros somos santificados con nuestras esposas, dice, y se casa con otra, cometerá adulterio. Si este varón comete adulterio con otra mujer. Le dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria. 9, para glorificar el nombre del Señor, dice, el divorcio genera más divorcio. Basta un momento de reflexión para recordar que la concepción de divorcio como algo común y corriente, tal como se ve hoy, era algo prácticamente desconocido hace apenas 50 años. Los dirigentes religiosos de antes nos advertían que una vez tolerado el divorcio no habría restricciones capaces de enfrentarlo. Hoy vemos el acierto de tal advertencia. Estamos presenciando el lamentable espectáculo de un gran número de matrimonios que terminan fracasados en los tribunales. Y después del divorcio, ¿qué? Y después del divorcio, ¿qué hay? Se puede demostrar, mis hermanos, que la mayoría de los divorciados buscan una segunda pareja y muchos llegan a la tercera o a la cuarta tratando de satisfacer un deseo que según la intención de Dios debía satisfacerse y canalizarse y elevarse dentro del matrimonio sagrado con la primera mujer o la primera esposa, en la cual no hubo comprensión entre las dos parejas, sino que cada uno cogió por un lado y otro cogió por el otro, y no les importó de que dejaron un par de niños en la cual esos niños van a pagar consecuencias. ¿Por qué? Por la infidelidad de estos dos, en la cual tienen que darle cuentas a Dios cuando lleguen ante su presencia. Mis hermanos, con la primera pareja, dicho sea de paso, en la mayoría de los casos, la primera pareja aún está viva cuando se contrae la segunda nupcia. Es un espectáculo lamentable y una vergüenza total. Si bien Dios permite el divorcio en ciertos casos, es mucho mejor que cada uno de los esposos aprenda a ayudar, a servir y a perdonar al otro y se conserven así viviendo el conyugal sagrado en una vida sagrada. La famosa cláusula de la excepción citada por Jesús, salvo por causa de fornicación. Vámonos a Mateo 19:9, ¿qué dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor? 9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Claro. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Correcto. Yo digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser caso por fornicación, y se casa este hombre con otra, comete adulterio. Si la mujer cometió adulterio o fornicación, este hombre no puede casarse con otra mujer ni tener ninguna relación sexual porque existe la primera. Pero esta primera cometió un error. Así comete el hombre, pero nosotros tenemos que estar siempre dentro de la presencia de Dios para llegar delante de Dios, hablando en oración para llevar este matrimonio a feliz comprensión entre el hombre y la mujer, y Dios va a procurar de que ese matrimonio vuelva a ser otra vez unido bajo la cobertura de Dios. Si tú perdonas y los dos reconocen su error, Dios da el perdón y vuelve la felicidad para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, debemos invocar únicamente como último recurso, y aún así, después de muchas oración, consejo y esfuerzo por salvar la unión matrimonial. Lo mismo podía decirse del permiso expresado por el apóstol Pablo para que el cristiano contraiga nuevas nupcias. Su cónyuge y converso lo abandona. Primera de Corintios, capítulo 7:15, que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios. Dice así la palabra: pero si el incrédulo se separa, sepárese.
Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña y nos nos hace la pregunta, nos da la respuesta y encuentra la solución. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes, incrédulos, es decir, no creyentes, insisten en separarse, que lo hagan. Si el hombre o la mujer no son creyentes, insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano o la hermana queda en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Ahora, si el hombre es creyente y la mujer no es creyente, y algo sucedió entre ustedes, entre ellos dos, entonces sepárense para que puedan vivir en paz. Así lo establece Dios en su palabra. Y vuelvo a leer el versículo, mis hermanos. Dice, ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes, puede ser que el hombre crea y la mujer no, o la mujer crea y el hombre no, insiste en separarse, que lo hagan, sepárense. Dice, en estos casos, el hermano o la hermana queda en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz, para darle la honra y la gloria al Señor. Deben invocar únicamente como último recurso, y aún así, después de mucha oración y consejo y esfuerzo por salvar la unión. Lo mismo podría decirse del permiso expresado por el apóstol Pablo para que los cristianos contraigan nuevas nupcias si su cónyuge inconverso lo abandona. Mis hermanos, el matrimonio ordenado por Dios es algo que Dios estableció. Comprendemos ahora que el matrimonio no es algo que simplemente ha evolucionado gracias al razonamiento y al proceso civilizador del hombre, sino que fue ordenado por el Dios creador. Fue ordenado. Esto es un sacramento que Dios ordena, un pacto que Dios ordena el hombre con la mujer de casarse, no de casarse en unión libre, no, eso no está establecido en la palabra de Dios y no será bendecida la palabra, el matrimonio, hasta que resuelvan ellos casarse y reaccionen y se casen más tarde, pero por ahora seguirán bajo desobediencia delante de la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, Él lo dispuso como una unión santa que representará la fidelidad eterna entre Cristo y su iglesia. El adulterio en todas sus formas es inmoral y malo, porque el matrimonio es sagrado a los ojos de Dios Todopoderoso. El adulterio constituye una ofensa no solamente contra el esposo o la esposa agraviada o agraviado, sino contra su hogar y sus hijos. Es una ofensa contra la sociedad porque choca contra el principio fundamental de una sociedad decente. Pero más que todo, es una ofensa contra el mismo Dios y contra una institución que Él ha establecido. De hecho, mis hermanos y amigos, hoy en día, muchos países la sociedad rechaza a Dios buscando para el matrimonio un ideal romántico, un tipo de Hollywood con sutileza, anima a los hombres y mujeres a quebrantar el pacto matrimonial si el esposo o esposa de su juventud no satisface sus deseos sexuales y egoístas. Mis hermanos, cuando en una sociedad el matrimonio es visto como un carrusel donde la gente se sube y se baja voluntariamente, entonces se pierden las lecciones de carácter esencial que el matrimonio puede y debe enseñar. Intereses generosos por el cónyuge, paciencia, misericordia, humildad y servicio y fidelidad duradera. Mis hermanos, tampoco se tiene en cuenta el sufrimiento de los hijos ni el daño irreparable que se les hace en la vida, en la mente, daño que transmitirá a las generaciones y matrimonios futuros. Mis hermanos, lo que tú haces en esta vida, lo que haces tú estás trayendo es una maldición a todas tus generaciones, porque tú no estás cumpliendo con lo que Dios dice en su palabra, que tú abandonas a tu hogar y abandonas a tu esposa, una mujer que está en su casa haciendo las cosas como Dios dice en su palabra, levantando la familia, y tú estás allá afuera
destruyendo lo que más quiere. Lo que más quieres dices tú, pero no es verdad lo que tú quieres, porque tú estás metido en las cantinas dándole el dinero al cantinero, dándole el dinero al que está vendiéndole, llevándole el dinero a las mujeres que están en la prostitución, mis hermanos. No es eso lo que Dios quiere en tu vida. Estás destruyendo un hogar y lo vas a lamentar durante toda la vida. Dice Dios en su palabra. La realidad es que Dios no permite el divorcio, aunque permita que algunos matrimonios o hogares sean destruidos por este, porque el eterno Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Vámonos para Malaquías capítulo 2, versículo 17, que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Y habéis dicho, casar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está Dios de justicia? ¿Es esa misma? Amén. Gloria a Dios, aleluya, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu y que requiere ese Dios, sino descendientes que sean consagrados? Cuídense ustedes pues de sus propios espíritus y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud, dice la palabra de Dios. Dice, el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, Jesucristo, nuestro Dios que nos da la salvación y la vida eterna, dice, cuídense pues de su propio espíritu, no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esta maldad de adulterio y fornicación. Hermanos, Dios nos está llamando a que seamos fieles delante de la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Hermanos, notemos cómo Jesucristo explicó este punto al magnificar y santificar la ley de Dios. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, dice la palabra de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, que dice la palabra de Dios. Mateo versículos 25, 27 y 28, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. Dice la palabra de Dios, Mateo 27 y 28. Jesús enseña sobre el adulterio. Ustedes, mis hermanos, han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón, dice la palabra de Dios. Así pues, si tú cometiste o tuviste deseo al ver pasar una mujer, ya cometiste adulterio con ella en su corazón para darle la honra y la gloria al Señor. Jesús enseñó que se quebranta el séptimo mandamiento con solo dar entrada a ideas de lascivia por otra persona o por otra mujer. Los pensamientos generan acciones, por tanto, el desarrollo del carácter cristiano implica para toda persona temerosa de Dios que aprenda a orientar y canalizar los pensamientos, alejándolos de toda lascivia y deseo ilícito, por la cual Dios prohíbe en su palabra. ¿Por qué la prohíbe? Porque nos trae maldición, mi hermano. Esto nos trae maldición a todas nuestras generaciones. A todas las generaciones vienen enfermedades que vienen junto con esta deslealtad delante de Dios. Es que nosotros no estamos hablando, ni hemos hecho un pacto con cualquier persona. Hemos hecho un pacto con el Dios Todopoderoso, el que nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Dios. Vemos cada vez más hogares desdichados por causa de las relaciones adúlteras de uno o de ambos esposos. Vemos más familias deshechas por el divorcio, más niños privados del amor y de la guía de ambos padres y las relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio que Dios llama fornicación.
se están convirtiendo en epidemia entre los jóvenes de la sociedad actual. Todas estas cosas constituyen una violación del séptimo mandamiento. Mis hermanos, los jóvenes que degradan y destruyen la felicidad de su matrimonio futuro mediante relaciones prematrimoniales ilícitas. Mis hermanos, estamos viendo ya Dios lo está demostrando en el séptimo mandamiento, en la cual los jóvenes hoy en día embarazan a una niña de 12 años de la misma edad, niños de 12, niñas de 12 embarazadas. Está destruyendo, está empezando a colocar una destrucción en su vida futura. ¿Por qué? Porque ha hecho algo que a Dios no le agrada y que está prohibido y que es abominación para Dios. Y esta culpa, ¿a quién le cae? A los padres de familia. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, dice la palabra de Dios, para que nosotros tengamos unos hijos felices y puedan seguir el camino como lo establece Dios en sus mandamientos. Ponen gravemente en peligro todo su futuro en esta vida. Si no se arrepienten y suspenden tan abominable práctica, obligarán a Dios por necesidad eterna a excluirlos de su reino y de su vida y felicidad eterna. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén, gloria al Señor. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Dios habla hoy. Dios habla hoy. Esto es para la iglesia tradicional, aquellos que dicen que son católicos, apostólicos y romanos, pero no ponen en práctica lo que Dios enseña en su palabra. Amén, gloria al Señor. Nosotros nos dejamos guiar es por lo que dice la gente en el mundo. Esto no trae nada porque eso es basura. Lo único que sirve es lo que Dios nos enseña en su palabra para nuestras vidas y la familia que nosotros amamos. Pero ¿cómo lo amamos? ¿Cómo voy a amar yo a mi familia si yo ni siquiera ejemplo le estoy dando ni le estoy enseñando la palabra que es el alimento espiritual que Dios nos pide a nosotros? Dice, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar el nombre del Señor. 6, 9, Primera de Corintios 6, 9, dice la palabra de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, no solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos aunque fuesen paganos. Ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. Porque, ¿por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que los roben? Pero ustedes al contrario cometen injusticia y roban hasta sus propios hermanos. Dice la palabra de Dios, por la cual Dios dice en su palabra, dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y estos eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación. Fuimos santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios nuestro. Mis hermanos, sí, Dios no lo restriega en nuestra cara. Así fuimos nosotros, pero ustedes ya reaccionaron. Ustedes recibieron a Jesucristo, fueron santificados, fueron purificados. Pero cuando estábamos en el mundo, éramos peor que lo que está sucediendo hoy en día, mis hermanos. Pero hoy un día, Dios tuvo misericordia de mí, de mi esposa, de mis hijos. Y hoy en día, le doy gracias a Dios porque hemos levantado una familia en la cual nos sentimos orgullosos, tanto los hijos como los padres, porque Dios nos ha dado su palabra.
y ella es la que nos ha guiado y obedecimos su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Las leyes de Dios son siempre para nuestro bien. Los mandamientos de Dios son siempre para nuestro bien. Amén. Y el que quiere, y el de quienes nos rodean, dice la palabra de Dios. Dios tiene un consejo importante para quienes se sientan tentados a cometer fornicación y adulterio. Oído la recomendación que nos da Dios en su palabra. La obediencia al séptimo mandamiento, mis hermanos, amigos y oyentes. Dios tiene un consejo importante para quienes se sientan tentados a cometer fornicación o adulterio. En nuestra era, en el tiempo de ahora, donde abundan los estímulos sexuales y la lascivia, resulta invaluable seguir este consejo si queremos entrar en el reino de Dios en la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Mis hermanos, Dios nos habla muy clarito. Y esta palabra que Dios nos está dando aquí es algo que Dios nos advierte y Amén. nos pone en conocimiento para que nosotros no vayamos a caer en este error. Y vea lo que sucede, vea las consecuencias que va a traer cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. La palabra de Dios se refiere: huyan pues de la prostitución y de la fornicación. Amén. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo. ¿Sí? Cualquier otro pecado no afecta a su cuerpo. El que mata, el que roba, el que destruye, Así no es. afecta a su cuerpo, no está afectando su cuerpo. Pero dice, pero el que se entrega a la prostitución, el que se entrega a la lascivia, el que se entrega a la fornicación, peca contra su propio cuerpo, mis Amén. hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros cometemos este pecado? Que entramos, o nosotros, tanto el hombre como la mujer, entra en la prostitución, en la lascivia. Cuando entramos nosotros en el adulterio y la fornicación, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias, mis hermanos? ¿Usted se ha puesto a pensar? Pues Dios nos lo está diciendo a través de su palabra, y Él dice: ¿qué pecados y consecuencias traerán a nosotros en nuestro cuerpo? Porque nosotros somos infectados por el pecado, en la cual viene una cantidad de enfermedades que nos va a consumir día tras día, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Cáncer, leucemia, ceguera. Muchas. Tenemos nosotros una cantidad en la cual el azúcar, la diabetes, todo esto contrae enfermedades en nuestro cuerpo. Amén. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Mire, mis hermanos, cómo destruye tu vida, y destruye a tu esposa, y destruye a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú estás llevando maldición a tu casa y a tu hogar. Amén. Gloria a Dios. Usted dirá: bueno, yo he visto que el vecino hace esto, que el vecino lo otro hace, que mi compadre, que mi comadre, que esta cuestión. Sí, usted lo está diciendo, pero ellos están dentro de las cosas que Dios prohibió, en la cual ellos tendrán que darle cuenta a Dios. No seas tú uno de esos, mis hermanos. Amén. Él nos Gloria a enseña Dios. en su palabra para darle la honra y la gloria. Sí, por eso, hermano, es que tenemos que, ¿verdad?, escudriñar las escrituras. A eso nos manda el Señor, porque a escudriñar, ¿verdad? Porque en este libro encontramos todo, hermano. Y si en verdad todas estas cosas suceden, es por falta de conocimiento. Amén, gloria a Dios. Es que viene todas las cosas del pecado y todo lo malo que se hace. ¿Por qué? Porque no hemos abierto este libro. Hay personas que ni lo conocen, no saben ni qué es la Biblia, o sí la tienen, pero de adorno ahí en la sala. No la escudriñan y se casa la hija, no sabe nada de. Pero si usted le enseña a su hijo, a su hija, todos los deberes, todo lo que
el Señor ha impuesto en este libro, aconsejándonos, otra cosa sería. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios te ama. Dios ama tu casa, tu hogar, tus hijos, tu esposa. Te ama a ti. Porque te ama es que te advierte. ¿Por qué? Porque Dios no va a mover un dedo para causarte una enfermedad. No, Dios no. Dios estableció su palabra desde un principio. Amén. Cuando Está dictó los establecida. mandamientos. Dictó su palabra. Y esto quedó para toda la vida. Hasta que se Amén. termine este mundo. Esa palabra. Dice la palabra de Dios. Para darle la honra y la gloria al Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras permanecerán siempre, dice la palabra de Dios. Amén. Pasará el cielo y la tierra, todo pasará, pero las palabras de Dios permanecen escritas. Por eso es que, mi hermano, pongámonos la mano en el corazón y no caigamos en esa lascivia, en ese adulterio, en esa fornicación, en esa prostitución, tanto el hombre como la mujer, porque caen maldiciones. Y tú cuando te vayas a casar o vayas a tener una mujer, vas a tener enfermedades que vas a transmitir a tus hijos y a tu esposa. Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, hemos llegado a conclusión del séptimo mandamiento. Esto para darle la honra y la gloria al Señor. Oh, mi Señor y mi Dios, venimos delante de ti, mi Señor y mi Dios, para recibirte, mi Señor, y para empezar una nueva vida entre nosotros. Oh, mi Señor y mi Dios, vengo delante de ti para recibirte, para aceptarte. Te confieso como mi Señor y como mi Dios. Te confieso, oh Cristo Jesús, como mi Salvador y Redentor. Te acepto y te recibo, mi Señor y mi Dios. Creo en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, pon el sentir en mi corazón para confesar mis pecados, mis faltas, mis errores, mis desobediencias, mis rebeldías delante de la presencia del Espíritu de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús que perdones todos mis pecados desde el momento en que nací hasta este instante. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida, el nombre de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, mi Señor, aquellos que están bajo la cobertura de tu palabra en la cual tú dices, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, mi Señor y mi Dios. Gracias, mi Señor, tenemos una esperanza contigo, tenemos una esperanza, tenemos una gran esperanza, mi Señor, que siempre estaremos bajo la cobertura de tu palabra y en el reino de Dios. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, de los que oyeron el mensaje de la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, hemos concluido con el séptimo mandamiento. Óiganlo, medítenlo y presten atención a la palabra. Con la Biblia, tenga la Biblia usted en su mano y compare lo que se dictó aquí en los capítulos y versículos. Bien, mis hermanos, para la próxima semana venimos con el octavo mandamiento. Que el Señor les guarde y les quiera proteger en el nombre de Cristo Jesús. Chao, 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 mi hermano. Dios les bendiga. Amén.